Muy buenas tardes tengan todos nuestros oidores, seguidores, miradores, bebedores, masticadores y regurgitadores de la palabra que se expresa a través de nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos un programa y lamentablemente por causas de fuerza mayor ajenas a nuestra voluntad. Nuestro invitado el día de hoy para hablar de su interpretación y su análisis sobre el amor o la caridad o lo que fuere, Alfonso Leija, no pudo estar y en consecuencia pospondremos hasta nuevo aviso esta charla que teníamos programada para el día de hoy y que quisiera pudiéramos eh, muy pronto recuperarla. Por otro lado, como cada semana hacemos, no quiero dejar de comentar que se ha cumplido una semana más. Ya estamos en el mes de abril, ya se cumple prácticamente más de un decenio de uno de estos sucesos. La desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, Raúl Isidro Burgos. Los 43 jóvenes que fueron desaparecidos hace ya más de 10 años durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y que su entonces procurador de justicia, en ese tiempo el cansado, porque dijo ya me cansé, procurador, eh, por cierto, también hidalguense, como otros tantos, eh, presentó una supuesta verdad histórica que en realidad a la postre se supo que era una mentira histórica y que como tal, dicha mentira histórica no permitía bajo ninguna circunstancia explicar la tan prometida verdad y sobre todo la justicia. Posteriormente, siendo candidato a la presidencia de la República, el entonces Andrés Manuel López Obrador se comprometió a entregarnos la verdad histórica y la justicia. Ni la verdad a secas, ni la verdad histórica, ni la justicia. Y resulta que ahora con el asunto de Teuxtitlán, parece ser que las víctimas ahora son el gobierno, porque dice que estos eventos se arman para perjudicarlo. Particularmente el presidido por el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que sustancialmente, según mi apreciación, no es un partido, es como el mole está hecho de todos los chiles, del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano y de todo aquel que quiera acomodarse a las nuevas circunstancias políticas y de alguna manera poder, eso sí, seguir viviendo a costillas del erario con cargos públicos y sobre todo algunos de ellos con la impunidad que les da una normatividad, como es el caso del exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Algunos dicen que el peor gobernador que ha tenido el estado, lo mismo decíamos cuando estuvo Graco Luis Ramírez Garrido Abreu y el Grácula, lo mismo se dijo cuando estuvo Armando León Bejarano. Siempre nos llega uno peor, nunca uno mejor. Ya ni digo Sergio Estrada Cajigal. Eh, tenemos una tradición de una violencia estructural que las promesas dicen que la van a resolver haciendo decretos, decretamos que se va a transparentar la realidad, decretamos que ya no va a haber violencia de género, pero acaban de asesinar a una de nuestras estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Muchos dicen que lamentan el deceso, la desaparición, la pérdida. Es lamentable, pero no le llaman por su nombre, feminicidio, man que les cueste
es un feminicidio y los feminicidios siguen dándose a la orden del día, no solamente con los cuerpos encontrados, como es el caso de Anay, no es miento, de Ailín, nuestra querida compañera recientemente asesinada en, en nuestro estado, en un feminicidio claro, y parece ser que no cesa esta violencia y la muerte cabalga en caballo de hacienda. No quiero tampoco dejar de enviar un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, madre de Viridiana Anaid, una estudiante de nuestra facultad de psicología, también desaparecida en contra de su voluntad, y su pareja sentimental asesinada en el lugar de los hechos hace ya más de un decenio también. Y no tenemos ni la verdad, ni la justicia, ni nada. Y además el gobierno aún no se atreve a recibir directamente desde la presidencia a las madres buscadoras. Parece ser que las víctimas se desplazan de las madres hacia otros lugares. Ahí dejo este comentario y vamos a comenzar con un asunto que fue anunciado como un programa alternativo y que trataré de exponer de una manera clara, como dijera el poeta de noble corazón y gran cabeza Arturo, en ese famoso brindis del Bohemio de Aguirre y Fierro, ¿sí? Aquel que brindó por su madre, dijo: trataré de ser bueno, breve y sustancioso. Arturo, el poeta de noble corazón y gran cabeza, pero creo que las cualidades no se me dan regularmente. Eh, Voy a leer literalmente una entrada del libro Estigma de Erving Goffman, que me parece interesante por varias razones. Hay programas de radio, televisión, con personajes que se dedican a explotar sentimentalmente y mediáticamente estas circunstancias. En este caso, es una carta dirigida a la señorita o señora, o lo que sea, corazones solitarios. Tengo 16 años y estoy desorientada. Le agradecería que me aconsejara. Cuando pequeña, estaba acostumbrada a que los chicos que vivían en la cuadra se burlaran de mí, y no era tan terrible. Pero ahora me gustaría tener amigos con quienes salir los sábados a la noche como las demás chicas. Pero ningún muchacho me va a invitar porque, aunque bailo muy bien, tengo una linda figura y mi padre me compra lindos vestidos, nací sin nariz. Me siento y me observo todo el día y lloro. Tengo un gran agujero en medio de la cara que asusta a la gente y también a mí. Por eso no puedo culpar a los muchachos de que no quieran invitarme a salir con ellos. Mi madre me quiere, pero se pone a llorar desconsoladamente cuando me mira. ¿Qué hice yo para merecer esta terrible desgracia? Aunque hubiera hecho algo malo, nada malo hice antes de cumplir un año, y sin embargo nací así. Le pregunté a mi papá y me dijo que no sabía, pero que tal vez algo hice en el otro mundo antes de nacer, o quizás me castigaron por sus pecados. Eso no lo puedo creer porque él es un hombre muy bueno. ¿Debo suicidarme? Bueno, no quiero dejar de señalar el título de otro libro del mismo autor, Erving Goffman, Internados, dedicado a la situación social, sobre todo de lo que se denominó los enfermos
mentales. No quiero dejar de recordar el título del doctor E.R. Carson. Lo tengo aquí al lado, nada más que no se me ocurrió sacarlo. El libro se llama Yo nací así. El doctor Carson tenía, desde que nació, por un sufrimiento fetal al nacimiento, lo que después se definió desde Sigmund Freud como parálisis cerebral infantil. Antes fue definido como enfermedad de Little por eponimia y más tarde, en algunos casos, trastornos neuromotores. No prejuzgo ahorita la naturaleza del término. Tampoco quiero dejar de recordar eh, otra serie de textos, por ejemplo, del Premio Nobel de Literatura 94 japonés Kensaburo E. ¿Sí? Una cuestión personal sobre el nacimiento de su hijo con algún problema al nacimiento como consecuencia de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, del gobierno más democrático y decente del mundo que explotó las bombas. En realidad es el único país en toda la historia de la humanidad que ha producido, distribuido, vendido, comercializado y utilizado las armas nucleares, pero se erige en el gendarme del mundo diciendo que nadie las puede tener porque sería un peligro para la humanidad que las usaran. Los únicos que las han utilizado son ellos. La historia lo documenta en los casos de Hiroshima y Nagasaki. No recuerdo la película, no dejo de recordar, mejor dicho, la película del sensei japonés Akira Kurosawa también, que se llama Rapsodia en agosto, donde curiosamente el cineasta y director induce al actor Richard Gere a pedirle perdón a Japón por las explosiones de Hiroshima y Nagasaki. En ese asunto fue condenado dentro de Estados Unidos mediáticamente el actor Richard Gere por haberse atrevido a pedir perdón. Los estadounidenses, dícense ellos los americanos, porque yo no soy asiático ni soy africano, soy americano, man que les pese. Y además, no solamente soy americano, soy norteamericano. Así que no se hagan ilusiones de que ellos son Norteamérica o América. Soy mexicano, ellos son estadounidenses. No dejo de recordarles, lo voy a enunciar así por varias razones que ya explicaré en su momento. Este clásico que dio origen a lo que después el Guasón intentó hacer, pero la ignorancia es vasta y el que no conoce a Dios a cualquier buey se le hinca. El hombre que siempre ríe. Es una película clásica de un personaje el cual fue estigmatizado, es decir, fue marcado con una sonrisa permanente en su cara, a pesar de las circunstancias que viviese. El hombre que siempre ríe, Flicker Alley, de 1928. Es un peliculón. Hay otro que se llama XXY, el asunto de lo que algunos llaman transexualidad. En otro caso se llamó hermafroditismo. Y la imagen de la portada tiene una expresión para un problema actual. ¿El sexo nos hace hombres o mujeres? O las dos cosas. Es el caso, por eso se llama XXY, de un muchacho que tiene las dos estructuras genitales, masculina y femenina. Y en la trama de la misma, los padres tratan de que se defina por cuál género quiere. No les spoileo el final, véanla. Un clásico de David Lynch, El hombre elefante. No dejo de mencionar Freaks, de Todd Browning. En el caso de los circos, similar al hombre elefante. ¿Sí? Tampoco dejo de mencionarles un peliculón que se llama Máscara, Cher, de un muchacho con una malformación craneofacial. Tampoco dejo de mencionarles otra vez el caso de la transexualidad del cuerpo y la
Y la imagen, no hablo de gordofobia o delgadofobia, tiresias. No les dejo de mencionar, por ejemplo, El lugar sin límites, mexicana, también sobre el tema. El hombre sin rostro, con un tal Mel Gibson. Es decir, esta serie de películas y de libros, sin dejar de mencionar, por ejemplo, del cineasta alemán Werner Herzog, El futuro discapacitado, donde entrevista a personas con sobrevivientes de los efectos secundarios de la talidomida que se utilizó hacia mediados del siglo pasado y un poco antes, que es que para quitar los síntomas del embarazo, y lo que provocó fueron malformaciones congénitas mayores. Mencionar la historia de la locura en la época clásica de Michel Foucault sería un exceso. No es porque esté en el plano de si psiquiatría o antipsiquiatría, es un fenómeno de otra naturaleza. Me va a permitir justificar por qué refiero estos elementos. Los griegos, dice Erving Goffman, que aparentemente sabían mucho de medios visuales, y subrayo, aparentemente crearon el término estigma para referirse a signos corporales con los cuales se intentaba exhibir algo malo y poco habitual en el estatus moral, más recientemente psicológico o cognitivo, ideológico, político, de quien los presentaba. Los signos consistían en cortes o quemaduras en el cuerpo y advertían que el portador era un esclavo, un criminal o un traidor. Más tarde, durante el cristianismo, ojo, se agregaron al término dos significados metafóricos. El primero hacía alusión a signos corporales de la gracia divina. Eso condujo en su momento a la aparición de lo que llamaron los idiotas benditos o sagrados, de los cuales nos habla en la tercera parte de su libro, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, el neurólogo británico no hace mucho fallecido, Oliver Sacks. En la parte tercera de lo que serían las personas más misteriosas, porque hay pérdidas, hay excesos, pero también están los que no tienen pérdidas ni excesos, tienen marcas que los hacen distintos. Entre ellos, el ciego Tom, conocido, Jim Peak, conocido en tratándose de autismo, el ciego Tom, como su prefijo lo dice, era un personaje ciego, pero parece ser que la marca está en el portador. Se me ocurrió revisar el famoso Internet porque todos tenemos acceso a la red. Y en la red dice el estigma es la mirada con la cual se mira al otro porque no parece ser como uno quisiera que es. Ojo, me parece que la definición es imprecisa e incorrecta y en el peor de los casos absurda. El estigma no está en los ojos, tampoco está en el portador, pero el portador es el que tiene la marca. La ausencia de un miembro, en el caso de la película El futuro discapacitado de Herzog, el caso de la chica que nace sin nariz, o el libro de Marta Tafalla entre ficción y realismo, nunca sabrás a qué huele Bagdad. Pero es una situación poco observable, la anosmia congénita. La anosmia se hizo famosa con el COVID. Las personas presentaban, entre otros de sus síntomas, dos síntomas poco considerados porque eran considerados irrelevantes en cierto momento.
La pérdida de la capacidad olfatoria, reconocer aromas, olores, que es la anosmia, esa suele ser secundaria a ciertas lesiones neurológicas o en ciertas áreas específicas vinculadas al bulbo olfatorio y a las vías que conducen la información olfatoria. Como sabemos, nuestro cerebro, cosa que es cerebro, no recibe información visual, auditiva, táctil, olfatoria, gustativa, somatosensorial y postural. Recibe todas a la vez. Entonces, se habla de una organización multisensorial, multisistémica y en redes. No me voy a meter ahorita a las cuestiones del cerebro, cosa que debemos celebrar porque no es el caso. Pero la idea del estigma aparece en la relación entre la marca y los ojos que las ven. Porque no habría marca si no hubiera un sujeto percipiente que le atribuye un valor, no prejuzgo de momento cuál. Puedo hablar de los estigmatas cuando se empezó a hablar, por ejemplo, de Francisco de Asís, ese que tenía, según Rubén Darío, alma del querube y lengua celestial, ese que hablaba con los lobos y decía, hermano lobo, y que lo apaciguó en los motivos del lobo. El lobo tiene la marca de ser sanguinario, por eso prácticamente se le extinguió. Sin embargo, en la historia documentada del cuidado de niños abandonados en los bosques o en algunos lugares donde existían lobos, la mayoría fueron cuidados por lobas. Más allá del mito de Rómulo y Remo y la fundación de Roma, que fueron amamantados por una loba. No va a meter tampoco en el asunto de la mitología sobre la licantropía y los lobos. Pero la licantropía deriva de ese estigma que se le impuso, esa marca sanguinaria. Entonces se dedicaban a matar lobos. Estigma, ciertamente, como dice nítida y claramente Erving Goffman, en el significado metafórico cristiano, por eso refería a Francisco de Asís, porque decían que era un estigmata, es decir, aquel que era capaz de exorcizar, porque tenían las marcas divinas, que generalmente eran en las manos, donde fueron clavados con clavos en la cruz, particularmente el Nazareno, en los pies que sostuvieron ese cuerpo suspendido y en el costado por la lanza con la cual clavaron el mismo. Esas eran las marcas o el estigma de la divinidad. En algunos casos, un caso referido es Francisco de Asís, aunque no lo refiere al propio Francisco de Asís en sus florecillas de San Francisco, pero él refiere el caso de un sacerdote cuyo nombre, si la memoria no me traiciona, eso se llama soberbia absurda. Fray Junípero. Fray Junípero era un sacerdote que se narra como un personaje con autismo, pero nunca bautizado con ese nombre. Era muy extraño el sacerdote, muy, muy extraño. No me voy a meter a la narrativa del caso de Fray Junípero, lo pueden hallar en las florecillas de San Francisco o en el libro de Lorna Wing, Autismo. Pero Uta Fried también lo refiere en el libro Autismo, El Enigma. Los signos corporales de la gracia divina eran los que tenían los estigmatas, pero también los sabios benditos. Y los signos corporales de perturbación física. Por ejemplo, se dice que Martín de Porres, alias Fray Martín de Porres o San Martín de Porres, en Perú, todo el tiempo se la pasaba barriendo. Parece ser que algunos dicen, entre otros, que tenía ciertos rasgos o características de comportamiento autista. No prejuzgo a aquellos que sueñan con tener autistas tipo Einstein, Newton, Galileo, porque de todo hay en la viña del Señor. Lo que quiero señalar es que entonces
El primer elemento para identificar el estigma es hallar la marca. El estigma está en el sujeto que porta la marca. Sin embargo, la marca por sí misma no es un signo de nada. Ya desde los trabajos clásicos en lingüística estructural de Ferdinand de Saussure, el signo se compone de dos elementos: el significante, que es la marca física, y el significado, que para Saussure no era el referente, era la estructura psíquica que le da unidad al pensamiento y la palabra. No voy a meter ahorita ese asunto, para eso pueden ver el libro Pensamiento y Lenguaje o Pensamiento y Habla de Vygotsky, y podemos, en Editorial Coligüe de Buenos Aires, Argentina, según mi opinión, la mejor traducción, la mejor, con una serie de notas explicativas sobre la estructura, y a partir de aquí empiezo en esta lógica. Si uno recuerda la película Ben-Hur, Judá Ben-Hur tenía una hermana y una madre. La madre tenía lepra. Parece ser que, como refiere Michel Foucault, y también lo refiere en el ensayo sobre la ceguera José Saramago, el primer lugar de exclusión para los marcados, los que tenían el estigma, fue los leprosarios. En los leprosarios fueron a parar el conjunto de seres humanos que, por adolecer o padecer la lepra, fueron excluidos de la sociedad como un signo de la ira divina. Uno puede leer en la Biblia muchos de estos elementos, y aparecen castigos y castigos ante estas circunstancias. La lepra, sin duda, históricamente hablando, fue una de las primeras marcas que se portaron para excluir y recluir. Son dos conceptos inseparables, porque implican dos acciones hermanadas: la exclusión y la reclusión. Hablar de exclusión y reclusión implicaba hablar de dos lugares de vida general: los lugares para los estigmatizados, en este caso los leprosos, y los lugares para los demás. Hay muchas historias documentadas al respecto. Tanto Foucault como Saramago refieren en su análisis un segundo caso: sífilis. Adolecer o padecer la sífilis era adolecer o padecer o tener el estigma de la inmoralidad. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que tuvo un impacto letal fundamental, y los sifilíticos paraban en sifilitarios. Algo similar pasó con la tuberculosis. Si vemos, son enfermedades sobre las cuales se creyó la transmisibilidad directa de la persona portadora del estigma a quienes no lo portaban. Entonces tendría que aparecer, dijera Clark L. Hull, un psicólogo neoconductista estadounidense, una conducta de evitación. Hay que evitar acercarse a los marcados. Trátese de sifilíticos, trátese de leprosos, trátese de tuberculosos. Más tarde, como refieren estos autores, el concepto de la locura fue el siguiente referente de la exclusión y la reclusión. Y cuando hablamos aquí de exclusión y reclusión, es en contra de la voluntad
de quien está estigmatizado. Lo mismo pasó cuando la Santa Inquisición quemó, no quemó ni una bruja, eso lo tenemos claro, quemó mujeres. Es decir, la actitud hacia la mujer de exclusión y de reclusión ha sido también históricamente documentada. Aunque la lógica argumentativa a favor de estas prácticas dice quemaron a las brujas. No hay tal. Quemaron muchísimas mujeres que fueron violadas y torturadas. Porque se comportaban de manera que no estaba acorde con los valores y principios de una época histórica dada. Es decir, porque eran diferentes. Parece ser que la diferencia ha costado mucho trabajo en el estigma y la estigmatización. El otro caso es el de Leónidas, famosísimo espartano, que enfrentó a los persas, aunque fue derrotado. Sacaron la película famosísima de los 300, pero para Esparta era imprescindible que sus mejores seres humanos, hombres, fueran varones, en principio, que estuvieran en excelente condición física y por ende, según se cuenta, en la boca del Tágeto eran arrojados al fuego todo el conjunto de personajes que nacieron con algún defecto o malformación, es decir, estigmatizados, porque portaban el estigma, porque la aspiración de ellos era necesariamente la perfección que después se ha venido difundiendo desde el nazifascismo hasta el trumpismo. Esta idea también marcó un fenómeno que hasta el manual de diagnóstico clínico y estadístico de la Asociación Psiquiátrica Americana, después asumido por la Asociación Psicológica Americana, fue la homosexualidad como un estatus patológico. Se le consideró una patología y a partir del manual diagnóstico y estadístico número 3 se eliminó tal patología, porque no era patología. Es decir, si vamos observando, aparece en la película Fenómenos de Browning, que ya mencionaba, aparece en la película Máscara, que ya refería, XXY, el hombre que siempre ríe, un hombre sin rostro, porque todos están marcados por un defecto físico congénito. En el documental de Herzog para la televisión El futuro discapacitado, entrevista directamente a sobrevivientes. Se habla de depresión, el impacto de la estigmatización, que no del estigma. La chica que le pregunta a la señorita Corazones Rotos si debe o no suicidarse porque no tiene nariz. Resulta que en el caso de Nunca sabrás a qué huele Bagdad, no solo se habla de anosmia, se habla de ageusia, es decir, la incapacidad de reconocer sabores, que se vincula con los olores. Pero esas tramas eran poco consideradas por su inverosimilitud. Nadie las creía existentes o no se sabían. Esto marca
una premisa fundamental en este análisis que estoy partiendo de Goffman, pero no solo de él, ¿sí? La primera impresión es la marca, no importa si es beatífica en el caso del cristianismo o si es negativa o perniciosa desde su tradición grecolatina posteriormente. La segunda cuestión que es fundamental en el asunto del estigma, que no es el de la marca. El estigma, visto etimológicamente, está relacionado directamente con la marca que porta el portador. Pero esa marca es juzgada, interpretada y valorada por otro que no es el portador. Algunos le llaman el conjunto de representaciones sociales, Jodelet y otros más en psicosociología, psicología social le llamaron otros. O teorías implícitas le llamaron otros más académicamente. Pero Erving Goffman, que es más sociólogo, plantea dos niveles de análisis. Uno es el de la identidad. ¿Cómo me asumo yo a mí mismo en función de mi cuerpo y sus circunstancias y condiciones? ¿Y cómo me asumo en virtud de esas circunstancias y condiciones en relación con la sociedad que juzga, valora y considera qué se puede o no hacer? Debo pensar que sería fundamental no separar, eh, sería fundamental no separar el estigma o la marca de los valores con los cuales juzga la estructura social. Puedo considerar que esta dinámica de emitir el juicio, eh, emitir el juicio sobre la marca como una propiedad de la persona, atribuyéndolo a la persona que porta el signo, la marca o el estigma. Ello significa que al decir de Goffman textualmente, dice sin más, la sociedad establece los medios para categorizar a las personas y el complemento de atributos que se perciben como corrientes y naturales en los miembros de cada una de esas categorías. El medio social establece las categorías de personas que en él pueden encontrarse. ¿Qué categoría se halla en cierta clase? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cuál es su identidad social, su estatus, atributos personales y atributos naturales? Hablar de la clase personas con discapacidad, la que fuere, es hablar de personas con ciertas marcas, rasgos y características que justifican o no la decisión en términos del diseño de políticas públicas para ese sector social. Como bien sabemos, son más bien para
justificar su no atención o una limitada intervención para medio alivianar, para disminuir el impacto en la estructura de las personas dentro de ese sector. Podemos tener otros sectores, los afrodescendientes, tienen una marca, los afromexicanos, que se llama el color de la piel. Tenemos a los ciegos, a los sordos, a las personas con parálisis cerebral, a las personas con algún déficit cognitivo, con una alteración psicológica en salud mental, depresión, psicosis, etcétera. Pero siempre invariablemente implica los dos procesos, el de la marca y el de la atribución. Y en función de la atribución, no solo la determinación de políticas públicas en términos de gobiernos o estados o naciones, sino de las relaciones entre los miembros de la sociedad con las personas marcadas o estigmatizadas. Podemos ver, por ejemplo, la película de Herzog, el documental, o El país del silencio y la oscuridad, dedicado a la ceguera sordera congénita, también de Herzog, o podemos considerar Freaks, Fenómenos de Todd Browning, o cualquier otro referente, pero implica los dos mecanismos que antes referí, exclusión y reclusión. Esto se observa muy claramente en una trama, por ejemplo, de la obra de Los Miserables del genial Víctor Hugo. Tanta pobreza en la calle, tanta miseria, tanta realidad que ya no se puede observar, les permitió a ciertos grupos de religiosos, puedo pensar en Vicente de Paul, Luisa de Marilac, con la Orden de las Hermanas de la Caridad de Vicente de Paul, hay otras órdenes, ¿sí? La de Cabrini en Estados Unidos, que crearon asilos para estas personas. Y naturalmente en la estructura social era más conveniente tenerlos asilados que tenerlos en la calle, aunque no salieran de la pobreza. Eso es otra cuestión. Pues bien, el libro de internados, el documental de Herzog del futuro mutilado o discapacitado, nos intenta explicar lo que Saramago expone en el ensayo sobre la ceguera. Es ficción, pero nos lleva a una reflexión importante. Los únicos que pudieron adaptarse a la nueva condición generalizada de ceguera, blanca en ese caso, contagiosa a la mirada, fueron los ciegos que ya eran ciegos antes de la epidemia de ceguera. Resulta que ya habían creado mecanismos de adaptación y de desarrollo por otras vías y por otros medios para enfrentar la realidad sin la información visual. Ese libro de Saramago es fundamental en el sentido de esta reflexión del estigma, pero más que del estigma, la estigmatización. La estigmatización que llevaba a la exclusión y a la reclusión. No es el caso de Kenzaburo en una cuestión personal, porque esa es la otra dimensión analítica del estigma. El niño nace con una serie de defectos congénitos neurológicos
y él está en el dilema de si lo matan o no al niño, una cuestión personal. Después escribe un libro más narrativo, pero no en sentido literario novelado, ficción, sino más realista, que sea vivir con un hijo con discapacidad. Eh, Tiene otros trabajos dedicados, cartas a los años de nostalgia, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que estigma, estigmatización, exclusión y reclusión han ido históricamente de la mano. Las menos vistas, evidentemente, son las menos evidentes. La sordera. En el caso de la sordera no se ve. Entonces la persona juzga el comportamiento del sordo no por lo que ve, sino por lo que no ve. Incluso hay una tradición clínica muy clásica que evalúa el desarrollo de las personas por las incapacidades, inhabilidades. El niño no puede hablar, no puede caminar, no puede ver, no puede oír, no puede escribir, no puede, pero nunca evalúan o excepcionalmente qué es lo que sí puede hacer por sí mismo. Es más importante evaluar qué no puede hacer, porque así se justifican las... ¿Cómo lo voy a admitir en la escuela a su niño si no puede ni controlar los esfínteres, si no puede hablar, si no puede estarse quieto? Es decir, siempre la justificación para negar el derecho de los menores o de ciertas personas estigmatizadas es lo que no pueden hacer. Pero la evaluación de lo que sí pueden hacer parece ser irrelevante en estos casos y es sumamente relevante, porque de ahí puedo trascender a un siguiente nivel. ¿Qué es lo que no puede hacer por sí mismo, pero sí podría hacer con mi ayuda? Porque esa es la función del sistema educativo y del sistema rehabilitatorio y demás, ofrecer ayudas, para que lo más pronto posible dejen de ser necesarias las ayudas, de modo tal que se pase de un nivel de no poder hacer por sí mismo, pero hacer con ayuda, a un nivel de poder hacer lo que hacía con ayuda por sí mismo. Si no, no hay intervención terapéutica que valga la pena. Pero el problema está en los nos. Somos la cultura de la negación, la exclusión y la reclusión. Pensemos la creación de los centros de educación especial. Un argumento que muchos sostuvieron y se sigue sosteniendo ahora es que tales personas que tienen esas marcas deben ir a una escuela distinta a los demás niños porque en las otras escuelas los maestros no saben cómo atenderlo. Necesitan terapia. Sí, entonces le queremos imponer a la escuela la función del sistema de salud. Y el sistema de salud no da educación, entonces se vuelve un desgarriate o un galimatías en el cual no nos entendemos. Y se la pasan los padres con los hijos durante largos años de su vida, de centros de salud a centros educativos y terapéuticos, que además tienen impactos económicos, psicológicos y psicosociales. Psicológicos personales me refiero. Psicosociales me refiero también colectivos. Tanto lo personal como lo como lo colectivo son sociales. Esta idea del estigma y la estigmatización obedece al hecho de que efectivamente probablemente sea una de las mayores barreras que se enfrentan a la hora de hablar de inclusión, integración o políticas a este respecto. El derrumbe de las barreras actitudinales fundadas en el estigma y la estigmatización. La marca está en la ceguera, en la sordera, pero la sordera no se ve. Incluso en los casos de autismo, muchas madres nos han referido que lo primero que pensaron de su hijo es que era sordo, porque no hacía caso al nombre, porque no miraba, por lo que gusten, pero pensaron que era sordo. El autismo tampoco se ve inmediatamente. La depresión no se ve.
La esquizofrenia no se ve. Alguien va por la calle y quien piensa ese es un psicópata que puede matarme. No se ven. Sin embargo, existen. Entonces, parece ser que el estigma es para lo evidente, pero dijera el rey León ¿no? con su espada del augurio, mirando un poco más allá de lo evidente, también hay estigma y estigmatización, sobre todo en el ámbito de la salud mental. El concepto de locura se volvió abarcativo y metió fenómenos como la demenciación, no pongo procesos demenciales, por las razones que fueren, algunas secuelas neuropsicológicas que no se perciben inmediatamente, síndromes prefrontales, eh, y naturalmente, ante estas circunstancias, lo más barato es el estigma, porque tiene una marca, pero ya no física. Entre los griegos la marca era física, entre los espartanos era física. En la película Hombre mirando al sudeste, cuando el psiquiatra deja y se relaciona muy amablemente con Rantés, además de con la hermana de Rantés, o la supuesta hermana de Rantés, y su delirio paranoide, resulta que sale en la trama de la película a dirigir la novena sinfonía de Beethoven. Y el director del hospital psiquiátrico le dice, ¿qué tal si decide dejarlo salir a la calle y en vez de agarrar una orquesta, agarra un batallón y se decide matar a la gente? Le responde el psiquiatra, eso ya lo hicieron nuestros dictadores. Y nadie dijo que estaban esquizofrénicos o paranoides. Sin embargo, ya lo hicieron. Nos hemos acostumbrado tanto a ese tipo de fenómenos que evidentemente el estigma y la estigmatización pasan desapercibidas, pero son letales y nocivas. La pregunta de la niña, ¿debo suicidarme? Es crucial. En una de las entrevistas que hace en otro trabajo de neurología muy clásico de los setentas del siglo pasado, Jaime Citrinovich en Argentina, a un muchacho con parálisis cerebral infantil. Ese era el diagnóstico en ese momento. Que si había sufrido depresión y había pensado en suicidarse. Y él respondió, yo no sabía qué era la depresión hasta el día que vi llorar a mi madre. Y ese día me dije, si yo no hubiera nacido, ella no sería infeliz. Tal vez sea mejor que yo me muera. Y eso deriva también de las relaciones sociales, colectivas. No el cerebro segrega depresión así como así, en estos casos. Después habrá que ver otros niveles de análisis. Por lo pronto, dejo con esta extensa citación y recomendación Erving Goffman, Estigma e Internados, Tiresias, Máscara, El hombre elefante, El hombre que siempre ríe, XXY, El hombre sin rostro. Referí El futuro discapacitado de Herzog, referí El país del silencio y la oscuridad de Herzog y podríamos el de Carl Erson, Yo nací así, pero se pueden referir muchos más. Lo que importa es reconocer el fenómeno para afrontarlo colectivamente con políticas de sensibilización que ahora pomposamente se dicen en los acuerdos mundiales del Día de la Concienciación. Muchas gracias y hasta la próxima. Sin embargo, no quiero dejar de invitarlos a que sigan suscribiéndose a nuestro canal de YouTube La Comuna de la Palabra, sin fines de lucro, que tiene un buen repositorio de videos y documentales sobre
temas diversos en nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Tiene podcast en Spotify de La Comuna de la Palabra, en nuestra página de internet neuropsicologiadeld.com y desde luego son de acceso libre. La próxima actividad que tendremos será una charla sobre las perspectivas de la neuropsicología para las Américas con el doctor Antonio Puente, quien hubiera sido presidente de la Asociación Psicológica Americana o la APA Mayor no hace mucho, y con el cual charlaremos sobre esta temática.